Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, en vivo, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz y gracia del Señor Jesús con ustedes. Estábamos estudiando y vamos a seguir estudiando la vida por el Espíritu y vamos a ir a través de cada una de las áreas para que se aprenda a vivir la vida por el Espíritu y se viva, para que sepas la diferencia entre hacer las cosas en tu carne y ser guiado por el Espíritu. Porque puedes hacer tanto lo bueno en tu carne, tanto lo bueno por el Espíritu. Pero la diferencia es que si eres carnal y haces lo bueno, se queda en obra de carne. Como nacidos del Espíritu y nacidos de Dios, únicamente somos llamados a hacer lo bueno por medio del Espíritu y no en la carne, para que no haya una mezcla entre sí. Como nacidos de Dios en Espíritu, únicamente las obras que se hacen buenas son hechas dentro del Espíritu. Si se quiere hacer dentro de la carne lo bueno que el Espíritu enseña, eso es defectuoso, porque no está siendo hecho por el Espíritu. Haz de cuenta que el Espíritu enseña a amar a tu prójimo, pero tú no estás amando a tu prójimo dentro del Espíritu, sino en la carne. Entonces es defectuoso. Tú puedes hacer lo bueno en la carne, pero va a ser defectuoso por la razón de que no está siendo hecho dentro del Espíritu. Recuerden, se nos fue dado el nacer del Espíritu para que por el Espíritu todas las cosas que hagamos sean hechas, y nada debe ser hecha fuera del Espíritu. De esa manera, para evitar contradicciones. Ahorita existe mucho una mezcla en pueblo que es carne, que está aprendiendo lo del Espíritu, y en la carne quiere hacer lo que únicamente es lícito hacer dentro del Espíritu. Si tú quieres hacer lo bueno dentro del Espíritu, es totalmente fácil, porque fluye, lo bueno fluye de ti como aguas. Si tú quieres hacer lo bueno en la carne, encuentras mucha resistencia, mucho dolor, mucho sufrimiento, sabes que tienes que hacer lo bueno, te cuesta trabajo hacer lo bueno, y todo eso porque lo estás haciendo en la carne. Entonces, entiendan bien claro esta separación. El Señor no nos ha estado enseñando todo este tiempo lo bueno para que lo bueno sea hecho en la carne. Lo bueno hecho en la carne es religión o religiosidad. Lo bueno hecho por el Espíritu de Dios en ti, eso es vida. Eso es hijo de Dios. Esto es lo que significa hijo de Dios. Sí, o tú puedes decir Dios es mi Padre o cosas así. Aquí no es porque Dios no es carne y no hace lo bueno dentro de la carne. Dios es espíritu y cada vez que Él hace lo bueno lo hace dentro del espíritu. Entonces en Dios no existe la carne. Nosotros como hijos de Dios, la carne tampoco tiene que existir para hacer lo bueno. ¿Sí la ven? Entonces, basado en eso, las prédicas que te voy a estar enseñando a vencer, como estábamos por ejemplo el viernes hablando de la mente o los pensamientos, esto es para que tus pensamientos sean buenos en el espíritu, no para que estés en la carne teniendo o queriendo tener pensamientos buenos, porque todo aquel que está en la carne y sabe que tiene que tener buenos pensamientos, va a tener problemas en su mente, o como los cristianos llaman, la batalla de la mente. Entonces,
Por eso existe la batalla, porque son carnales, pero quieren aplicar lo espiritual, entonces tienen batalla. O sea, es como que si quisieras domar a la carne, a que la carne haga lo bueno. Pero la carne está en contra del espíritu. ¿Cuándo se va a domar? No es ese nuestro trabajo ni nuestro propósito. El nuestro, si Dios nos hizo nacer de su espíritu, es por su espíritu que cada uno tiene que hacer lo bueno. Entonces, aquí hay, y es siempre un camino de fe donde cada uno tiene que trabajar. La carne ya se murió. Cuando hablamos de la carne, no estamos hablando de la carne física, sino los deseos de la misma. Porque, por ejemplo, la carne tiene deseos de hacer lo malo, deseos carnales, y tú quieres hacer que la carne haga lo bueno. Quieres hacer que la carne ame a tu prójimo. Quieres hacer que la carne tenga pensamientos puros. Quieres hacer que la carne hable la verdad, que hable palabras puras. Entonces, es una grande lucha. Por eso es que el Evangelio es una grande lucha para muchos cristianos y lo determinan como difícil o imposible, porque han estado queriendo poner por obra el Evangelio en la carne. Entonces ha sido muy difícil. Y tú no has sido diferente, porque aunque te he predicado en el Espíritu y por el Espíritu, me has agarrado muchas cosas en la carne y ahí has tenido todas tus batallas y las tienes. Pero si quieres, puede cambiar. Cuando tú quieras. No cuando la prédica venga, cuando tú quieras. Entonces, quería que esto te quede bien claro. Existe una separación, son dos caminos. El único que a ti te fue dado a vivir es por el Espíritu. Es el Espíritu quien tiene que gobernar tu vida. Es el Espíritu quien va a amar por ti. Es el Espíritu quien va a vivir en paz por ti. Es el Espíritu quien va a vivir en gozo por ti. Cuando digo por ti no me refiero a que Él lo esté haciendo, sino que esas cosas vienen y proceden de Él, no de ti. Porque en la carne, cuando tú quieras amar, ¿qué pasa con el amor? Se acaba. La paciencia se acaba. El gozo se acaba. En la carne todo se acaba. Porque todo es muy así como muy temporal, muy de acuerdo a las situaciones que te rodean. En el Espíritu no es así, porque el amor en el Espíritu nunca deja de ser. El amor en la carne desaparece como la neblina. La paciencia en el Espíritu nunca deja de ser, porque Dios es paciente. La paciencia en la carne, por eso es que son muy esporádicos. De repente tienen paciencia, de repente no. Es que normalmente el error siempre ha sido el mismo, de que quieren aplicar la vida espiritual en la carne como si fuera una religión más. En las religiones es lo que hacen. Las religiones entrenan, someten, sujetan a la carne a vivir una vida a través de muchas doctrinas o rudimentos donde tienen la carne en jaque. A nosotros no, a nosotros se nos dio crucificar la carne y hazte cuenta que te olvidas de ella como si dejara de existir, porque cuando muere, muere, y nos toca únicamente vivir como espirituales. Nada más, sin ninguna mezcla. Entonces, este propósito es lo que Dios quiere. Esta vida no quiere mezcla. No quiere gente que sea carnal queriendo vivir lo espiritual. Porque no funciona. O sea, no, simplemente no va a funcionar. Y yo te lo garantizo, cada vez que tú quieras usar carne y aplicar las normas espirituales o la ley espiritual, no va a funcionar. Porque si lo haces, lo vas a hacer a regañadientes y si no, se te va a acabar muy rápido. Vamos a suponer que lo hagas con gusto, pero al final se te va a acabar porque vas a decir, ¿hasta cuándo voy a estar haciendo lo bueno? Claro que retrocedes porque este es un engaño bastante grande, porque si estás en la carne, pero estás practicando el fruto del Espíritu en alguna manera, eso te hace creer que tú eres espiritual, porque estás practicando los frutos del Espíritu. Pero no son frutos naturales, son frutos que tú agarras porque aprendes y los llevas a hacer porque sabes que tienes que hacerlo. No es este fluir del cual te he hablado muchas veces. El amor tiene que fluir de ti, sin esfuerzo, como manantial, así nada más. Entonces, esa será la vida espiritual. Entonces, el engaño existe en ser carnal y vivir las cosas que en el Espíritu. Y eso no es nuevo, mucho pueblo lo ha usado por muchos días, el cristianismo lo ha usado mucho, porque aprenden las cosas del Espíritu. Aprenden las cosas del Espíritu sin morir a la carne. ¿Y eso ocasiona qué? Que quieran vivir conforme al Espíritu sin hacer morir la carne. Y ahí es el resultado de todo el conflicto que tienen el pueblo de Dios hoy en día. ¿Por qué? Porque
se rehúsan a hacer morir la carne. Y te lo voy a asegurar bien claro, que si la carne no te aseguras tú que esté muerta, tú vas a terminar practicando un evangelio carnal espiritual, una mezcla. Porque vas a querer practicar lo espiritual porque se te está constantemente enseñando lo espiritual. Pero lo vas a estar haciendo en tu propio esfuerzo. Crean y entiendan que tienes que hacer morir la carne. Y la única forma de hacer morir la carne es por medio de la fe en el Señor Jesús. Pero esta fe tiene que ser real. Porque no ha sido real por muchos días debido a que simplemente se está constantemente aprendiendo del Espíritu, pero practicando en la carne. ¿Lo entienden? ¿Ven que existe una mezcla y que es necesario que no exista? Porque mientras esta exista, yo te lo aseguro, tu camino va a ser duro. Tu camino va a ser bien rígido, bien difícil. Yo no te lo recomiendo, porque es un infierno. Es un infierno vivir o querer vivir el evangelio en la carne. Es una constante lucha interna en el corazón, en la mente y con tu prójimo. Es una peleadera bárbara. Es muy difícil. Entonces, así realmente no se los encomiendo porque no van a llegar a ningún lado, excepto al infierno, mientras estén creyendo que sus caminos son rectos. Crean y entiendan bien que si Dios dice que la carne tiene que morir, no puedes hacerle acepción. No puedes brincarte ese pasito. Tienes que hacerla morir si realmente quieres vivir una vida fructífera por el Espíritu. Aparentemente, la vida es la misma. La diferencia es la condición en el corazón, en la forma en la que sale. Porque las acciones van a ser casi las mismas. Estamos hablando no a las acciones físicas, sino la condición del corazón de una persona guiada por el Espíritu y una persona que está guiada por el conocimiento que ha recibido por medio del Espíritu. Si el Espíritu no te habla para que tú aprendas en la carne, el Espíritu te habla para que te desarrolles en el Espíritu. Espíritu habla y el Espíritu cree. Cuando el Espíritu cree, el Espíritu se nutre. Tu espíritu se nutre por creer y cuando tú haces, se nutre más. Entonces, de esa manera es más fácil. Porque, ¿qué oposición encuentras aquí para amar a tu prójimo? ¿Qué oposición encuentras aquí para amar a tu prójimo? Aquí va a estar basado en lo que tu prójimo haga, en cómo tu prójimo te trata y montones de otras excusas o razonamientos los cuales determinan si tú amas a tu prójimo, aunque tú sabes y has aprendido que tienes que amar aún a tus enemigos. Aquí no hay problema para amar a los enemigos porque tú no tienes ni uno. Para ti todos son prójimos que necesitan a Dios, al cual te deleitas en amar, sea quien sea. Entonces, es importante que entiendan esta forma de vida. Esta forma de vida sí la aprendes, pero viene por fe y negación. Carne crucificada, fe en el Señor, y ahí empieza a fluir de ti. Yo muchas veces los he dicho, es un camino de fe. No puedes, como se dice, brincarte ese pasito. Y hay muchos pasos que se están brincando que son pasos efectivos, o sea que son pasos que tienes que hacer, no son si quieres, no son tal vez, son pasos que tienes que hacer. ¿Sí no entendemos? Como por ejemplo el morir a la carne, o el crucificar la carne, y el viejo hombre, y a todos los deleites del mundo, esos son hechos. Son cosas que tienes que hacer y todo aquel que quiera realmente seguir a Cristo va a tener que crucificar la carne y mantenerla y dejarla crucificada. El que quiera seguir a Cristo va a tener que enterrar el viejo hombre o también crucificar en la carne lo que es en la cruz, lo que es lo mismo que la carne, para que de esta manera no te estorbe. El que quiera vencer al mundo va a tener que usar la fe porque esa es tu victoria. Entonces, es un camino espiritual. Y este camino únicamente se puede hacer por fe y en medio de la fe y para fe. Cualquier cosa que hagas tiene que ser producto de la fe en ti. En otras palabras, no puedes hacer nada si no lo crees. Si vas a lavar platos, tienes que creer. Si vas a hacer lo que tengas que hacer, tienes que creer. O sea, tienes que tener fe y usar la fe para todo. ¿Nos entendemos? Cualquier cosa que tú hagas fuera de la fe está hecha en la carne. Y existe una mezcla, pero bien bruta ahí, bien salvaje. Existe una mezcla y hay corazones,
arraigados, enterrados, afirmados, reteafirmados en vivir la vida carnal o la vida espiritual en la carne. Es bien difícil sacarlos de allí. Es difícil porque están haciendo las cosas del Espíritu y ya porque están haciendo las cosas del Espíritu ya creen que son del Espíritu cuando son en la carne. Puedes amar en la carne, ser paciente, tener gozo, ser benigno. Todo el fruto del Espíritu tú lo puedes hacer en la carne, sin necesidad del Espíritu, pero va a estar corrupto. ¿No fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios? Bueno, a la imagen y semejanza de Dios nos toca vivir en la tierra. Y eso es nuestro entrenamiento. Yo te lo digo por experiencia. Tienes que ir utilizando la fe en todas y cada una de las cosas en tu camino. Para todo. ¿Sí? Porque si no, de hecho, todo lo que no sea o proceda de la fe es pecado. ¿Sí lo entendemos? Yo quería que entendieras eso bien. Para las prédicas que van a venir, sepas que estamos hablando de la fe. No estamos hablando simplemente en el asunto de que tengas conocimiento. Las cosas, todo lo que se te habla o se te enseña es para que tú lo hagas por medio del Espíritu Santo de Dios en ti. Por eso te he dicho antes, si tú no has nacido del Espíritu, es necesario que te asegures que si has nacido o no. Si tú ya naciste, puedes vivir. Si tú no has nacido, tienes que nacer para que puedas practicar esta vida. Si no has nacido, no vas a poder vivir esta vida porque no tienes parte en ella. Todo aquel que realmente quiera tiene que nacer del Espíritu de Dios. Y eso no te lo puedo dar yo, sino Dios. Bien claros. Y todo el pueblo dice, sí o no. Amén o no amén. No me den acuerdo si no están de acuerdo. ¿Sí? No me digan amén porque tienen que decir amén porque si no se miran mal. Si tú me dices amén y tú no estás de acuerdo conmigo, tienes problemas. Mejor dime, ¿sabes qué? No lo entiendo, enséñame en lugar de que digas amén cuando todavía ni siquiera estás dispuesto a hacerlo. Es la boquita y los problemas que se meten. Únicamente los que nacen de nuevo son los que están cansados y cargados de la vida mala. Los que están cansados y cargados, que ya sabes que yo esta vida no la quiero, ya no soporto esta forma de vida, no, simplemente no la quiero. Estos son los que Dios les concede nacer del Espíritu. Porque si tú dices, no, pues yo sí quiero nacer del Espíritu, pero o sea, todavía no te la va a conceder. Más que nada, como Él lo dijo, venid a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Esa es la clave. Por eso no es un asunto de preparación de alguno, no es un asunto de querer, porque si le preguntas a los hombres quieren, van a decir que sí, sino es un asunto real. Mientras tú tengas deleite y encuentres deleite en el pecado, va a ser bien duro para que tú realmente nazcas del Espíritu. ¿Por qué? Porque si Dios viene a ver tu corazón y mira que encuentra deleite en tu pecado, o sea, ¿qué te va a dar? No te lo va a dar. Como por ejemplo aquel mago que hacía prodigios y engañaba a la gente. Cuando miraron que el Espíritu Santo le era dado a los discípulos del Señor por medio de la imposición de manos, Él lo quería. ¿Pero qué hizo? ¿Por qué razón lo quería y no lo obtenía? Pero lo quería. Pero su corazón no era bueno. No aborrecía la maldad, pero sí quería el privilegio del Espíritu y quiso comprarlo. Entonces, el querer nacer del Espíritu no es el requisito para nacer del Espíritu, sino el estar completamente cansado de la maldad. O sea, ya no más. Aborrezco esta forma de vida que tengo, o sea, no la quiero, estoy cansado de la misma. Entonces ahí es cuando vienes a Dios o levantas tu voz al cielo y desde el profundo del corazón clamas y dices, sálvame. Así como cuando una persona está metida en el lodo cenagoso y se está hundiendo, ¿qué creen que grita? Hay más o menos así como, ayúdenme. ¿Qué grito tiraría una persona que se está hundiendo en el lodo? Y va a gritar con el corazón en la garganta. Y de verdad, porque necesito ayuda, porque si no me sacan me muero. De esa forma es como se le clama al Señor cuando realmente quiere salir de Él. No de Él, sino del lodo. ¿No entendemos?
Eso es lo efectivo, porque hoy en día el pueblo de Dios está lleno de gente que no quiere dejar el pecado. Tan llenos de deseos de pecado están que todavía se inventaron sus excusas para evitar en el pecado mientras están en Cristo. Bíblicas ellas. ¿Sí? Entonces, a ti, te digo, tiene que ser. Aquí no hay excepciones. Si tú no naces, te vas a crear un enredo para ti solo y te vas a terminar condenando a ti mismo. Tú vas a pensar que eres de Dios, vas a creer que eres de Dios, pero no lo vas a hacer. Sí, por eso yo les he dicho muchas veces, asegúrense. Yo sé que algunos han nacido así, aquí, de Dios, pero han tenido problemas en cuanto a la forma de conducta porque no han aplicado la fe. Y porque vienen y están muy tiernos en cuanto al Evangelio se refiere, utilizan la carne para querer vivir en el Espíritu. Entonces, eso viene a ser un problema grande. Entonces, no puedes utilizar la carne para hacer lo bueno. Es ilícito. Eso es corrupción o hipocresía. Porque estás agarrando de lo que no es tuyo para darlo como si fuera tuyo. Quiero que entiendan, es necesario que entiendan. El Espíritu te va redarguyendo. El Espíritu, una de las cosas que tú sabes que el Espíritu Santo te fue dado es que te redarguya. Si tú andas caminando sin ton ni son y el Espíritu Santo no te redarguye, es que no lo tienes. Pero si andas allá afuera y quieres hacer lo malo y el Espíritu Santo te redarguye, tú lo tienes. Eso no significa el tener al Espíritu Santo en ti o viviendo en ti o que te haya sido dado o que hayas nacido del Espíritu, no significa que tú vas a obedecer automáticamente. La entrega es constante a cada vez que el Espíritu Santo te indica hacer lo bueno. Y en esa entrega es donde tú aprendes a vivir por el Espíritu, porque ya es el Espíritu guiándote a las acciones que Él te dice que son buenas, porque ni siquiera tu propio conocimiento te sirve para hacer las cosas, porque el conocimiento es bien limitado. Porque tú aplicas el conocimiento tuyo, lo aplicas basado en lo que tú ves o entiendes de la situación de las cosas. El Espíritu Santo te lleva a utilizar el conocimiento que has recibido basado en lo que Él ve y te dice esta opción. Ya no eres tú juzgando la mejor acción o tomando la mejor decisión. Es Dios en ti indicándote cuál es la mejor decisión o la mejor opción. Ahí ya no hay errores, pero han escuchado, han sido redarguidos por el Espíritu. Vamos a asegurarnos, porque mi interés es meterlos en el reino de los cielos. Pero es necesario bien que entiendan que si el Espíritu, no estamos hablando aquí de la conciencia, porque la conciencia es para la gente que no tiene el Espíritu. A ellos les fue dejado, a nosotros ya nos fue dado el Espíritu, para que el Espíritu nos enseñe. Entonces, cuando Él te redarguye y te va enseñando, es requerida tu obediencia. Por eso habíamos hablado. Cuando una persona ya está cansada de la maldad y sabes que ya no quiero más, y es traída a Cristo y se les ha dado de su Espíritu, entonces el Espíritu viene y le enseña a esta persona, debido a que ya no quería lo malo, se sujeta más fácil a que una persona que todavía tiene deleites en lo malo y le dice, hey, no hagas eso. Ay, Señor. Pero todo eso se puede desarrollar por la práctica de las cosas malas, aunque hayas nacido del Espíritu. Hay demasiado pueblo, en realidad hay mucha gente que ha nacido del Espíritu, pero que debido a la mala enseñanza que han tenido, se están acostumbrando o se han acostumbrado a vivir en la carne o a vivir las cosas del Espíritu en la carne, cuando tiene que la carne ser eliminada, para evitar que se concentren así en estar siempre practicando lo bueno en tus propias fuerzas. Les había dicho antes, guarda tu espada y guarda tus fuerzas. Veniste al reposo. ¿Entiendes eso? Tú fuiste traído al reposo de Dios, no para que andes trabajando dentro de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que creas. ¿Qué trabajo es ese? Es un reposo. Es reposo. Y si tú no tienes reposo, tú no crees, y eso está peligrando tu entrada al reino de los cielos. Porque si los israelitas antiguos no entraron a la tierra prometida por su incredulidad, el pueblo de Dios en esos días no va a entrar al reino de los cielos por su incredulidad también. Porque para eso nos dio la obra de Dios, creer en Él. No puedes brincarte el paso de la fe. Porque cuando tú ejerces fe, tú vas a tener reposo. Cuando tú no ejerces fe, tú vas a usar las fuerzas y la espada. Y ahí ese camino es bien cansado.
Es bien difícil porque ¿quién está trabajando? Tú estás trabajando cuando te fue dado entrar en el reposo de Dios. Imagínate qué rebeldía más grande. Te agarran, te meten al reposo de Dios y dentro del reposo de Dios, donde deberías estar reposando, estás trabajando. ¿Es eso rebeldía o no? Porque si Dios te mete al reposo, ¿qué espera que hagas? Que reposes. Si Él te quisiera meter a trabajar, te habría metido como el faraón a los trabajos. Pero Él no te metió como faraón a los trabajos, te metió a su reposo. Únicamente los que creen en Él, reposo en el Espíritu, porque ya el reposo físico es un día a la semana de descanso. El reposo en el Espíritu son 7 días a la semana. Ok, denme un mal, una aflicción, una carga, cualquier cosa que les pueda quitar el reposo. Tibieza. La tibieza quita el reposo. ¿Qué necesito hacer para remover esta? ¿O cómo se remueve la tibieza en sí? De acuerdo a lo que estábamos hablando, utilizando la fe. ¿Qué tengo yo que creer para remover la tibieza? Necesito uno efectivo. Esos versículos están bien, pero necesito uno efectivo que la destruya. Tienen que darme un versículo efectivo que destruya, que no quede nada, porque son buenos, pero recuerda, tiene que ser el antídoto perfecto. Nacer de nuevo no, porque ya nació. No hay tibios si no han nacido. Solamente los nacidos de Dios se atibian. Los que no han nacido de Dios no son tibios. Son fríos. Eso redarguye, produce temor, pero no la destruye. O sea, en la forma, eso está recargado más en ti, en el temor que desarrolle el creer ese versículo. Puede ser efectivo, pero hay otro versículo más efectivo que revela exactamente cómo estás ardiendo constantemente. ¿Qué hizo Dios con sus ministros? Llamas de fuego. ¿Creen que son llamas de fuego? Si tú crees que eres llama de fuego, ¿qué pasa contigo? Si lo crees. Si no crees, tú vas a saber el versículo, vas a confesar el versículo, pero no te va a funcionar. Entonces, si yo creo que Dios me hizo a mí ministro de fuego, voy a estar encendido. Ahora, si se me pone medio renuente, hay versículos que dice: el que hace estas cosas no tropezará jamás. Y los hemos leído. ¿Nos entendemos? No pueden vencer si no es por fe. ¿Cómo yo tengo reposo si esta cosa me estorba? No, pero cuando yo creo, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué obtengo? Aquí lo que tiene que quedar claro es que ustedes no usen fe fingida creyendo que es fe real. Porque una cosa es que tú conozcas el versículo y por el conocimiento confieses el versículo, no porque lo crees. Es que debido al mucho conocimiento se les ha hecho difícil creer. El plan es que la palabra que te da simplemente la creas. Te repito, no vas a obtener ningún resultado si tú no lo crees. Jesucristo te lo dijo abiertamente: fuera de mí nada sois, fuera de mí nada podéis ser o hacer. ¿Nos entendemos? Entonces nuestro reposo consiste en nuestra fe. Tienes tibieza, quieres salir de la tibieza, ya no la aguantas, crees a Dios. Hay montones de otros versículos que tú puedes buscar que destruyen la tibieza, que avientan constantemente el creer que has sido muerto, crucificado. Eso acaba con la tibieza. El creer que el viejo hombre crucificado, el creer que has sido tú sepultado junto con él, eso destruye la tibieza. Todo por medio de la fe. Si tú recitas todos esos versículos pero no los crees, no obtienes resultados. Yo te he dicho antes acerca de la confesión y el uso de la espada, pero eso tiene que ir cuando tú la crees en el corazón y la confiesas, no nada más confesarla. Al rato van a terminar como los católicos rezando rosarios bíblicos. Repite y repite los versículos bíblicos, pero sin corazón. ¿Sirve de algo repetir los versículos bíblicos sin creer lo que estás recitando? No. Pero los ojos de los demás,
qué hombre tan espiritual, porque todo el tiempo trae la palabra en su boca, pero está seco por dentro porque no cree. Nuestro propósito es que conozcas a nuestro Señor Jesús como Él te conoce a ti, para que seas arraigado y afirmado y que conozcas la profundidad, la longitud, la anchura y la altura de su amor y puedas vivir y disfrutar de la vida plena que Jesús prometió. Una vida llena de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de fidelidad, de bondad, de amabilidad, todo lo cual proviene de su Espíritu Santo, el cual generosamente nos ha dado para destruir las obras del diablo del corazón de aquellos que ya no quieran vivir en ellas. Estás escuchando Éxodus, Escuela de Discípulos, en Radio Éxodus. Recuerda que puedes descargar nuestra aplicación en tu teléfono móvil para que escuches más predicaciones como estas, que abrirán los ojos de tu entendimiento para que veas. Síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter, para compartir con este evangelio a todo el mundo. Visita nuestra página de internet www.ministeriosexodus.com. También puedes contactarnos al 512-215-1977 o al correo electrónico uncamino@me.com. Ahora sigue edificando tu espíritu con Éxodus, Escuela de Discípulos. ¿Espiritual en realidad? No, es espiritual carnal o carnal espiritual. Es una mezcla. Está carne porque en su carne la confiesa las palabras del Espíritu. ¿Quién hace eso? El anticristo. Porque tiene apariencia de Cristo, pero está en contra de Él. Ten cuidado con ese espíritu. Si la miras, entonces, ¿cómo puedes obtener reposo? El reposo viene por medio de la fe. Tienes una tribulación, angustia, crees en Dios. ¿Qué pasa cuando tú crees en Dios? ¿Sigues afligido por la misma angustia que te afligía? No, tienes paz. Pero si tú no crees, si dices que crees, si no tienes paz, después no has creído, es puro engaño. Estás diciendo que crees, pero acá adentro está preocupado, afligido, en el interior. No hay fe en realidad. Si no entendemos, por eso te estaba hablando, el camino que estaba hablando es más a que tú obtengas las cosas, todo es posible para ti, pero por medio de la fe, no en la carne. O no en la carne confesando palabras de fe sin creerlas. ¿Están viendo? ¿Lo entienden? Por eso digo, de esta manera, las clases que van a venir van a ser enfocadas en el Espíritu como han sido siempre. Si tú me las tuerces y las aplicas torcidas, esa es tu responsabilidad. Yo no te estoy hablando a la carne, a métodos carnales o hacer las cosas en la carne. Te estoy hablando en el Espíritu para que por el Espíritu vivas. Pero las palabras que salen, tú las puedes agarrar y aplicarlas en la carne. Y lo he mirado y lo han hecho. Digo, pero yo no les hablé de esa manera. Ni les hablé con ese propósito. ¿Cómo es posible que de aquí a ahí simplemente se agarren torcidas? ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esto como señal de que aquí no hay carne. ¿Sí? Esto tú lo puedes hacer real en tu vida. Tú puedes acabar con tu carne cuando tú así lo deseas. Cuando tú quieras crucificarla. No se va a acabar así nada más porque te predique. Yo te he dicho muchas veces, este no es un evangelio en el cual tú vas a ser victorioso debido a las clases que te esté dando. Si así fuera, ustedes van camino al cielo. Pero no es así. Las clases están dando para que tú en tu propia vida las apliques. Y cuando tú las apliques y cuando tú aprendas a vivir por el Espíritu, cuando tú creas, no se te olvide tu obra. Saquen las manos. Tu obra es creer. ¿En quién? ¿Quién es Jesús? Ok, es Dios, es la palabra, es el camino, es la vida y es la verdad.
¿Ok? ¿Qué crees? Tú no puedes decirme que crees en Jesús y no crees en su palabra. Porque te contradices a ti mismo, porque Jesús es la palabra. O sea, así que no se engañen a sí mismos. Si tú dices, yo creo en Jesús, pero tú no estás creyendo lo que Él te dice, porque tú puedes venirte para acá, no, pues es que yo amo mucho a mi Señor. Pero al momento que escuchas su voz, no la crees. ¿Quién se anda engañando? ¿Sí no entendemos? Es que Cristo no está allá arriba en los cielos sentado y nos dejó su libro aquí escrito en la tierra, como si fuese Él una cosa allá y el libro otra cosa acá. Yo puedo creer en Él, pero no en lo que está escrito. Porque la palabra y Jesús es el mismo. Él es la palabra. ¿Nos entendemos? Para que no anden ahí como diciendo que creen en el Señor Jesús y no creen en la palabra. Tienes que creer la palabra y creerla especialmente porque te va a beneficiar a ti en el Espíritu para que tú puedas vivir una vida recta en frente de Dios. Es la única manera que tú puedes vivir una vida santa, pura y agradable a los ojos del Padre por medio de su Santo Espíritu. Nadie jamás no van a poder vivir una vida santa, pura, en frente de Dios por medio de la carne o por medio del conocimiento adquirido en la carne y aplicado en la carne. ¿Sí? Bueno, ya lo habíamos ido, pero podemos hacer otro toquecito. Para que miren específicamente cuál es. Hebreos 1, ¿qué? Es que por eso existe tanto fracaso. Por eso existe tanto mal. Porque las cosas se quieren hacer en la carne. Se hacen más bien en la carne sin creer en Dios. ¿Sí no entendemos? Fíjate. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez, es la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ya lo aprendió? ¿Tú tienes certeza es qué? Ok. Es bien importante esto, que entiendan, fe no es la esperanza, fe no es que el hecho de confesar palabras, fe es la certeza, es estar seguro. Si tú dices que estás ejerciendo fe, pero no estás seguro de lo que estás ejerciendo o de lo que estás diciendo o lo que estás pidiendo o lo que estás confesando, va a venir, no estás usando fe. ¿Sí? Certeza es seguridad. Claro, vamos a decirlo así como firmeza, seguridad de lo que tú estás hablando o lo que tú oraste, o lo que pediste al Padre, te lo ha dado. No te lo va a dar. Es necesario que le echen lápiz a la fe, a lo que significa la fe. Porque tú puedes estar diciendo, y hoy en día la gente dice, especialmente si tú le preguntas a lo que es el cuerpo cristiano, le preguntas si tienen fe, te van a decir que sí. Pero fe es mucho más allá de decir que sí. Fe es la seguridad de las cosas, como aquí hemos hablado. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe no es nada más hablar, porque conoces los versículos. Fe no es nada más decir yo creo. Fe es la condición de tu corazón en cuanto a la situación que estás hablando o pidiendo. Y ustedes lo han experimentado. Cuando han pedido cosas y no tienen fe, ¿cómo se siente su corazón? ¿Se siente inseguro? ¿Se siente como que no te van a dar nada?
se siente duda en tu corazón cuando estás orando. Y tú lo sabes bien. Y tú puedes levantarte y decir, he orado al Señor, he creído que me lo va a dar. Cuando tú sabías específicamente en tu corazón que tenías la duda ahí plantada y que impidía que esas palabras siquiera salieran de tu corazón. La duda es como un cierto tipo de coraza que amarra tu corazón y que impide que las palabras salgan del corazón. Es que como que salen pero de afuera, no de mero adentro. Entonces, eso no es fe, es simplemente costumbre. ¿Cuál es uno de los problemas que me he topado mucho hoy en día? Y la neta me duele en mi corazón porque, por ejemplo, otro día estaba mirando un asunto, una noticia de una señora que estaba oraron para que no deportaran a su marido y el siguiente día lo deportaron. Y en noticia nacional. Es doloroso porque están tirando una fama a Dios de que Dios no existe. La oración hoy en día simplemente se convirtió en vamos a orar, pero ya sé que no voy a obtener los resultados de mi oración. Así de feo. Cuando estaba mirando eso, el Señor me enseñó esas cosas de cómo Él es difamado por causa de un pueblo incrédulo que ora y todo el mundo lo ve. Imagínense. Es tu responsabilidad como pueblo de asegurarte de que el momento en que tú vas a mencionar a Dios o vas a orar a Dios enfrente o vas a mencionar enfrente de un público que oraste, y si no creíste, mejor ni digas nada, man. Es para pura mala honra. Porque oré a Dios y ya Dios queda enfrente de todo el mundo como un Dios que no contesta. Un Dios que no le importa tu vida, que no está interesado, que no le importa que se pare en tu familia. Así queda el Dios que estamos hablando de. Por eso pero el hombre, con su hipocresía, prefiere hacer quedar mal a Dios que a sí mismo. Porque el hombre queda justificado. Yo oré al Señor, pero Él no me contestó. Él no me favoreció. No le importó mi causa, pero yo oré al Señor. Corazones malvados que simplemente oran por orar, por costumbre, cuando no tienen siquiera la fe necesaria para hacer lo que están pidiendo, o para creer lo que están pidiendo con firmeza, pero sí se atreven a proclamarlo a los cuatro vientos que están orando. Imagínense. Hagan la diferencia. Que si vas a orar, asegúrate. Yo te digo, Dios es tan bueno que aun cuando estás orando te deja saber si tu oración es efectiva o no. Y tú te puedes levantar de allí con toda la certeza o tú te levantas con toda la duda. Y tú lo sabes bien específicamente, no puedes, pero nada más como la hipocresía esa de la careta espiritual, carnales, ejerciendo el espíritu. Yo oré, hermano, he orado mucho al Señor por este asunto, pero no es su voluntad o X cosa, Dios no ha respondido, porque igual los misterios de Dios y pura hablada. Es realmente doloroso, porque, pues, primero que nada, no ejercen fe, pero sí quieren tener la carita de santos. A veces no. Es por eso, es porque a veces cree y a veces no. No son las palabras. Puede decir las mismas palabras todas las veces. Pero no creer es lo que hace la diferencia. En unas ocasiones lo cree y en otras no lo cree. Puede ser la misma oración para diferente ocasión o lo que sea. Es que es un asunto de creer. No es un asunto de palabras. Lo único que tienes que hacer es creer. Normalmente la duda opaca, cuando hay algún tipo de mal, eso te acarrea duda. Cuando hiciste o quebrantaste mandamientos y oras, el mal que hiciste te acarrea duda en tu corazón. Puede ser una de las cosas. Si no hiciste mal, pero como quiera tienes duda, el orar todavía con incredulidad viene a ser pecado. Porque si estás orando y no estás creyendo que Dios te escucha, te hace pecado. Mejor pide perdón por no creer y luego oras. Pero el creer es un asunto del corazón. Eso no hay un método. Tú eliges creer y no creer. Tú crees cuando quieras o cuando no quieras.
O sea, tú tienes en ti el poder para creer cuando así lo decidas creer. No es un asunto que hoy amanecí creyendo o bien que todo lo creo y mañana amanezco como que hoy no creo nada. No, son actitudes del corazón. ¿Recuerdan que habíamos hablado de hacer producir el ánimo? Así se produce también el creer. Pero, porque tienes el Espíritu. Y puedes, cuando esté orando y usted sepa que está incrédulo, usted puede cambiarlo. Solamente tiene que orar con más corazón. Y lo cambia. Es bien delguita, usted la puede cruzar. Cuando estén orando y sientan que están incrédulos, no digan, no creo, ya mejor lo voy a parar. No significa eso, significa que vas a orar con más corazón. Porque a veces se ponen medios perezosos a orar, o X cosa, o afanados, o cualquier cosa, y eso está estorbando. No, tienes que escarbarle. Tienen que ponerle más corazón para vencer. O sea, yo no les aconsejo que se levanten con la incredulidad. Porque lo que tenía que haber sido para bendición les fue para pecado. No, ya que están de rodillas, de una vez clávenle todo el corazón. Clamen, hagan lo que tengan que hacer, pero produzcan la fe. Porque sí pueden producirla. Yo lo he experimentado. Yo también he tenido esos momentos en los cuales he orado y boom, hay otros que me ha costado más trabajo. Pero allí cuando estaba a punto de levantarme, me acordaba, por ejemplo, de Eliseo, que 7 veces se acostó sobre el muchacho. O las diferentes veces donde tuvieron que repetir la dosis para obtener los resultados. En la Biblia hay gente que obtuvo resultado la primera y hay gente que tuvo que hacerlo 2 veces. De hecho, no, porque una vez que tú oras y estás convencido de que te escuchó, eso te va a responder. Te va a responder. No, de hecho, si tú estás pidiendo algo que es contra su voluntad, no te vas a levantar convencido. Porque va a estar así. Es otra de las cosas. Vamos a poner la carne para atrás para asuntos de prédica. Cuando tú estás en el Espíritu, tú no oras conforme a la carne. Pero cuando estás en la carne, aplicando las cosas del Espíritu, tú sí oras conforme a la carne. Y la oración tal vez le toquemos en un momento dado, la oración en el Espíritu, bien rica. Súper deleitable, porque todo lo que pides o hablas allá adentro en tu oración es conforme a su voluntad. Cuando andas en la carne, andas pidiendo cosas carnales. Cosas carnales que quieres, deseítos, en fin, cuánta cosa, muchas cosas carnales acá en la tierra. ¿Sí? Te voy a decir una cosa, tus cosas carnales están prometidas. Tienes comida, casa, salud, prometido, garantizado. Por lo tanto, tienes que orar en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, en la carne se piden muchas cosas carnales, como dijo Santiago, pedís y pedís mal, por eso no reciben, porque están pidiendo en la carne. Pero cuando tú te alineas, lo que mucho me gusta a mí del Espíritu es que cuando tú te alineas a vivir una vida por el Espíritu, la alabanza es en el Espíritu, la oración es en el Espíritu, tu caminar es en el Espíritu, todo es lo que haces es en el Espíritu. Pero cuando tú te alineas, no cuando Dios se alinee a tu forma de vida y acepte y tolere tu maldad. Es que los hombres piensan y mucho han querido y quieren todavía, y se lo estaba diciendo el viernes, quieren que Dios baje sus estándares para que los tolere con sus cochinadas. Y no es así. Dios nos dio su Espíritu para que nosotros nos alineamos con Él y nos entregamos a Él, rendidos a nosotros para hacer su voluntad. Entonces nosotros podemos disfrutar de su Espíritu y la vida en el Espíritu. Adorar en el Espíritu es la condición del corazón de un hombre. ¿Sí? Orar en el Espíritu es la condición en la cual éste está, en el Espíritu, no en la carne. Entonces son formas de ser en el interior, no afuera. Y las palabras que salen de ti, salen del Espíritu. ¿Sí? Esta vida cualquiera la puede obtener. ¿Qué tiene que hacer? Creer. Primer paso, crucificar la carne, el viejo hombre, y al mundo. ¿Cómo se vence al mundo? ¿Ah? ¿Con la fe? ¿Están seguros o más o menos? Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Vuestra fe. ¿De quién? Tuya.
tuya, cada uno, la fe que cada uno tenga. Si tú no estás venciendo al mundo, tu fe es ficticia. El que tenga fe va a vencer al mundo. El que no tenga fe no va a vencer al mundo. ¿Sí? Y no importa qué predicador allá afuera te diga que tú no puedes vencer al mundo, que tú no puedes crucificar la carne y que no puedes crucificar al viejo hombre. Oh yeah, la carne, el viejo hombre, el diablo, la muerte y el mundo están derrotados. Para el que cree, no para el que escucha las prédicas. ¿Sí? Porque ahí no está escrito que para el que escucha las prédicas todo le va a ser posible. Sí, está escrito que para el que cree. Y la fe de cada uno puede ser diferente. Así es que cuando otro obtenga resultados que tú no obtuviste, no te enojes. Porque pudiste obtener tus propios resultados cuando tú realmente ejerces fe. ¿Nos entendemos? Porque todo es posible. No hay nada que no pueda hacerse por medio de la fe. Nada. 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 ¿Estamos claros? Si hay una cosa que tú estás sufriendo, que no puedes pasar, que ya no la soportas, es porque no estás usando suficiente fe. Y no es que no la tengas, porque Dios no permite que venga algo a ti que tú no puedas pasar. Cualquier cosa que te venga, cualquier tribulación, cualquier angustia, cualquier aflicción, aunque tú tengas años con ese mal, es porque esos años no has ejercido fe. Aunque tú digas que eres un hijo de Dios de los últimos días, no has ejercido fe. Carnal, viviendo las cosas del Espíritu en la carne. ¿Capish? ¿Estamos todos claros? Todos los días, cada uno individual. El plan es ese, que tu fe puede impactar la vida de otros, pero no tanto así como cambiárselas porque ellos deciden cambiar. Tu fe, tu forma de conducta, por medio de tu fe, ellos van a mirar que tú eres una persona diferente. ¿Y qué van a hacer? Hablando de levadura, los demás van a ser leudados por tus acciones justas. 1 Corintios, ¿qué? Si no entendemos, la razón por la cual los cristianos tienen tantos fracasos es porque no utilizan de la fe. Si utilizaran la fe, como Dios dijo, el justo por su fe vivirá, entonces tendrían resultados. 2 Corintios 4. Por eso tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Amén. Por eso es que tiene que ser por medio del Espíritu, para que el poder de Dios y por Dios es que se hacen las cosas. En la carne siempre hay gloria. ¿Por qué? Porque en la carne requiere que tú hagas algo. Y cuando tú haces algo y te sale bien, ¿qué pasa? Ya se siente la última Coca-Cola, ¿no? En el Espíritu, cuando tú haces algo, o Dios hace algo en ti por medio del Espíritu, lo único que produce en ti es humildad. Porque sabes que fue Él y no tú. ¿Ven? Pero la carne, cuando tú haces las cosas en la carne, se esponja y se siente como que es algo. Eso es lo que produce que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué pasa cuando viene la tribulación? Si te angustias, no fe. Si tienes apuros y te desesperas, no fe. Si te persiguen y te sientes desamparado, no fe. Si aparentemente te tumban, o sientes que te tumban, o te tumban, ¿qué pasa? La fe
no te quita las diferentes tribulaciones, angustias, aflicciones, pruebas. La fe te hace caminar por encima de ellas. ¿Estamos? La paz y la gracia del Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.